Hola, ¿qué tal? Somos el grupo conformado por Julio Quispe y Alessandro Pozo. Y en esta presentación vamos a analizar la reforma agraria en el Perú. La pregunta que vamos a responder es si esta reforma fue beneficiosa desde tres aspectos: político, económico y social. Nos centraremos principalmente en la reforma agraria impulsada desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado desde 1969. No queremos verla solo como un hecho del pasado, sino como un proceso que cambió la estructura del campo peruano y que todavía genera debate. ¿Ok? Antes de la reforma agraria, en el campo peruano tenía una estructura profundamente desigual. La tierra estaba concentrada en pocas manos, especialmente en grandes haciendas controladas por terratenientes o hacendados. Esta situación explica por qué la reforma agraria apareció como una medida necesaria para transformar el campo peruano. ¿Ok? Ahora vamos. ¿Qué fue la reforma agraria? ¿Ok? La reforma agraria en 1969 fue una política impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Su objetivo principal fue terminar con el latifundio, es decir, con la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de pocos hacendados. La tierra es de quien trabaja era un lema muy conocido. En resumen, la intención central de la reforma era reconocer el derecho de quienes trabajaban directamente la tierra. ¿Ok? Nuestra postura. Sí fue beneficiosa, porque debilitó el poder de la oligarquía terrateniente, reconoció el campesinado y buscó una mayor justicia social. Sin embargo, también tuvo límites, especialmente en el aspecto económico, porque hubo baja productividad, problemas de gestión y falta de apoyo técnico. En el aspecto político. En el aspecto político, la reforma agraria fue beneficiosa, ¿ok? Porque debilitó el poder de los hacendados. Antes de la reforma, los grandes propietarios no solo controlaban la tierra, sino también muchas relaciones de poder en el campo. En varias zonas rurales, el hacendado tenía influencia sobre el trabajo, la economía local e incluso sobre la participación política de los campesinos. Con la reforma, el Estado intervino directamente en esa estructura al expropiar las grandes haciendas, redujo el dominio terrateniente y buscó integrar al campesinado como un actor político más. Muchas gracias, Alessandro. Bueno, continuamos. En el aspecto social, la reforma agraria tuvo un impacto importante porque buscó dignificar al campesinado. Durante mucho tiempo, los campesinos fueron marginados dentro de la sociedad peruana. Muchos trabajaban en condiciones de dependencia y no eran reconocidos como sujetos con derechos sobre la tierra que cultivaban. La frase campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, expresa justamente esa intención de terminar con relaciones abusivas y dar mayor reconocimiento social a los sectores rurales. Aunque la reforma no solucionó todos los problemas del campo, sí significó un cambio simbólico muy fuerte. El campesino dejó de ser visto solo como mano de obra subordinada y empezó a ser reconocido como parte fundamental del país. El aspecto económico tuvo muchos logros importantes. En primer lugar, eliminó parte del latifundio y cambió la propiedad de la tierra. Esto era importante porque el modelo anterior concentraba la riqueza agraria en pocas manos. También buscó una economía más equitativa, donde el campesinado pudiera trabajar más directamente en la producción. La intención era que quienes trabajaban la tierra también se beneficiaran de ella. En ese sentido, la reforma no solo fue una medida social o política, también intentó organizar la economía agraria del país. Aspecto económico. Como digo, hubo límites. Sin embargo, el aspecto económico fue más débil de la reforma agraria. Muchas tierras pasaron a cooperativas o empresas asociativas, pero esas organizaciones se enfrentaron problemas para sostener la producción. En varios casos faltó crédito, asistencia técnica, capacitación y una buena administración. Eso provocó que la productividad no mejorara como se esperaba. Por eso, aunque la reforma buscó
economía más justa no siempre logra una economía más eficiente. Está después el balance. El balance de la reforma agraria tiene que ser matizado. Fue beneficioso porque redujo el poder oligárquico, reconoció el campesinado y buscó su justicia social, es decir, tuvo un impacto político y social muy importante, pero también fue limitada porque no resolvió completamente el problema de la productividad. Tuvo dificultades de gestión y dejó problemas económicos. Por eso no podemos afirmar que fue una reforma completamente exitosa. Nuestra conclusión parcial es que fue una reforma necesaria pero incompleta. Y ahora la conclusión. En pocas palabras, en conclusión, consideramos que la reforma agraria fue beneficiosa en lo político y social, pero limitada en lo económico. Fue beneficiosa porque enfrentó el poder de los hacendados, reconoció al campesinado y buscó una sociedad más justa, pero fue limitada porque sus resultados económicos no fueron tan sólidos como se esperaba. Por eso nuestra postura final es que la reforma agraria fue importante, necesaria e incompleta. Su valor principal fue romper una estructura histórica de desigualdad, pero sus límites muestran que una reforma profunda necesita no solo redistribuir tierras, sino también asegurar gestión, crédito, asistencia técnica y productividad. Bueno, para cerrar, muchas gracias por su tiempo. Esa fue una postura sobre la reforma agraria y su impacto político, económico y social de mí, Del Quispe y mi compañero Alessandro.